Bienvenido a 40 semanas con hombres del Antiguo Testamento. Soy Raúl Salazar y de parte del ministerio Second Chance Ministry te felicitamos por la excelente inversión que hiciste al comprar este material que tienes en tus manos. Tenemos plena convicción que este libro puede bendecir tu vida, la de toda tu familia y también la de la iglesia donde te congregas. Este libro está dividido en 6 ejes fundamentales, que son servicio, oración, espiritualidad, familia, finanzas y humanidad. Sobre estos ejes dividimos a los 40 hombres del Antiguo Testamento. Estamos seguros que cada uno de esos hombres tiene mucho para enseñarnos y ayudarnos a crecer en nuestra vida cristiana. Te invitamos hoy a que disfrutes el video de esta semana. Semana 4. Isaac, reiterando errores. Eje temático, familia y palabra clave, repetitivo. Durante el video vamos a analizar textos bíblicos que ustedes leyeron en el libro de 40 semanas. Vamos a analizar familias que repitieron errores, que de alguna manera se vieron envueltas como en un círculo donde casi sin querer repetían conductas que habían aprendido en el núcleo familiar donde fueron criados. Dios quiere transformar tu familia, Dios quiere bendecir tu familia y Dios quiere librarte de ese ciclo. Dios quiere que tu familia, empezando por tu propia vida, sean renovadas y sean transformadas. Con respecto al término repetitivo o reiteración, tenemos en pantalla una frase que quisiéramos analizar o compartir un poquito para entender más el tema. ¿Por qué repetimos conductas familiares? La existencia de fenómenos de repetición que sugerían una identificación de la persona con ancestros o personas queridas del pasado. La identificación no era necesariamente consciente, sino que podía transmitirse por el inconsciente colectivo familiar a la nueva generación. Hay algunos términos que quisiéramos remarcar, ¿no es cierto? Esta identificación que tenemos con alguien de nuestra familia. En nuestro eje vamos a analizar historias de familias donde hijos repitieron conductas de los padres. Vamos a trabajar en esto, que no es algo consciente que hacemos. Como dice esta frase, algunas veces es el inconsciente colectivo familiar donde fuimos formados, donde se nos enseñaron aspectos, pero no desde una escuela, sino con la conducta y con la vida. Ahora, al final de nuestro video, vamos a también tomar un tiempo para pedirle a Dios que nos ayude en aquellas áreas de la vida que nos damos cuenta que estamos reiterando errores, que estamos reiterando problemas o conflictos de nuestra familia, de ese núcleo donde fuimos formados cada uno de nosotros, hombres de Dios hoy. Vamos a trabajar y pedirle a Dios que nos ayude a no volver a repetirlos. Vamos a analizar el texto principal de nuestra historia y a tratar de entender por qué Isaac actuó de esta manera. Miremos lo que nos dice la Biblia. Y los hombres de esa ciudad, de ese contexto, le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Qué interesante, porque algunos conocerán la historia. Y es exactamente lo que había hecho su papá. Esta cita de Génesis 26 nos hace recordar algo que había vivido Abraham varios años antes. Una pregunta que vamos a ver en el video es si Isaac habrá escuchado esa historia, si a Isaac quizás alguien le compartió eso que había hecho su padre, pero frente a iguales circunstancias, él iba con su esposa, él estaba en una ciudad diferente, él sabía que su esposa era hermosa y cometió el mismo error, expuso a su mujer de la misma manera que lo había hecho su papá muchos años antes. Como vimos, no necesariamente es algo consciente, es algo que algunas veces inconscientemente hacemos por comentarios, por experiencias vividas con nuestros padres o simplemente porque podemos considerar hasta algo innato en nosotros, ¿no es cierto? No algo adquirido, sino algo innato que viene y que tenemos determinadas conductas similares a las de nuestros ancestros. Así comenzaba la semana con uno de estos títulos, amando solo al que llena mis expectativas. Y esto tiene que ver con la historia de Isaac y su familia, ¿no es cierto? Es el eje familia y sobre esto vamos a trabajar durante todo el video. Ustedes leyeron durante la semana distintos aspectos que estaban relacionados con la familia de Abraham, la familia de Isaac, también vimos la familia de Elí y la familia de Samuel. Ahora, cuando pensamos en este título para comenzar nuestra semana, solo el que llena mis expectativas,
Isaac tenía dos hijos, pero el relato bíblico nos dice que Isaac amó a Esaú porque iba a casar con él. Y como hombre me pongo a pensar en este aspecto, ¿no es cierto? Quizás me vas a entender como hombre, o usted me va a entender como hombre, considerando lo siguiente. En ese contexto histórico los hombres eran cazadores, así se proveía el alimento para la familia y el abrigo de pieles. Y él habló con sus hijos, eran mellizos, tenían la misma edad. Y él les dijo a ambos, vamos a salir a cazar, vamos a salir a matar a animales. Y uno de ellos preparó su arco, preparó sus cuchillos, preparó sus flechas, todos los elementos quizás que tendríamos que pensar, la lanza. Y le dijo al papá, sí, feliz, voy contento contigo. Y el otro le dijo, no. Quizás no le gustaría matar, quizás tendría sentimientos por esos animales, quizás no era una persona tan agresiva, pero lo que nos dice el relato bíblico es que Isaac amó a uno de sus hijos y no dice el relato que amó al otro. Y entonces la esposa, Rebeca, de alguna manera quiso compensar, ¿no es cierto? Y esto pasa en las familias. Cuando nos damos cuenta que uno recibe más o menos amor, el resto de la familia intenta de forma natural compensar eso. Y dice la Escritura que Rebeca amó a Jacob. De esta manera comienzan las grandes crisis en las familias. Cuando no somos igualitarios, equitativos, cuando de alguna manera tenemos preferencias. Y vamos a trabajar sobre este concepto. La pregunta que tendríamos ahora entonces es, ¿dónde aprendió Isaac esto? ¿De dónde sacó esta historia o de dónde sacó esta experiencia de vida? ¿Cómo puedo amar a uno de mis hijos por sobre el otro? Tendríamos que recordar la historia bíblica y nos vamos a encontrar con que Abraham tenía dos hijos. Y uno de esos hijos había sido el hijo de la carne, conocido como Ismael, el que nació de esa relación con Agar, y luego el hijo de la promesa, que es Isaac, nacido de Sara, su esposa oficial, el hijo de la promesa. Dios conoce tu corazón y el mío, o sea, Dios conoce nuestro corazón y el amor que tenemos por cada uno de nuestros hijos. Yo hoy soy papá de 4 hijos, 3 varones y una nena. Y si me preguntan a cuál de los 4 amo más, yo, como todos los papás del mundo, vamos a decir a los 4 por igual, a los 4 por igual. Pero, este título dice que Dios conoce nuestros corazones y el amor que tenemos por cada uno de ellos. O sea, que usted a mí me puede decir que los ama por igual, pero algunas veces tenemos más afinidad con uno que con otro. Cada uno de nuestros hijos tienen una cercanía diferente, cada uno se expresa de manera diferente. A algunos les gusta estar más cerca de sus padres y otros son más distantes o están más ocupados en otras tareas. No hablamos de que no hay amor, hablamos de afinidad, de compartir, de tiempos vividos, de experiencias vividas. Hijos que prefieren estar más cerca de sus padres y genera quizás un acercamiento diferente al resto de la familia. En un momento de la vida, Dios probó a Abraham con uno de los desafíos más grandes que tuvo que enfrentar. Él había sido obediente en muchas áreas, ¿sí? Pero en este momento era probado con respecto a su corazón. Y Dios le dice, quiero que me ofrezcas a uno de tus hijos. Ahora, aquí ustedes tienen en pantalla algo interesante. 2 hijos, pero uno para ofrendar. En este momento, cuando Dios dice en Génesis 22, Dios probó a Abraham, y le dijo, dame tu hijo, ofréceme tu hijo. Siempre me puse a pensar, él tenía 2, ¿no es cierto? Uno ya casi un hombre y otro un adolescente en ese momento de la historia. Y cuando uno tiene más de un hijo, inconscientemente a uno lo exaltamos por sobre el otro o por sobre los otros. Yo esto lo vi en infinidad de familias, donde un papá o una mamá dicen, ay, este es mi hijo, es obediente, es esforzado, es trabajador, es buenas calificaciones, la iglesia sirve, trabaja, ministra, y sí, y este es el otro, este también es mi hijo. Ahora, cuando Abraham tiene que llevar adelante esto, podríamos pensar, no lo dice literalmente, pero podríamos pensar, algo que sucedió, y por eso una aclaración de Dios que también la vamos a compartir. Él tiene 2. A uno de ellos lo ama con todo su corazón y al otro lo quiere. El otro también había de alguna manera satisfecho un deseo que tenía durante muchos años de ser papá. Ahora, cuando él está pensando, aparentemente, y no lo dice la Escritura, pero me animo a meterme en esa historia, aparentemente él está pensando, bueno, entonces puedo ofrecer a Ismael, puedo ofrecer a este varón como sacrificio y como ofrenda. Pero en medio de esa historia, Dios se mete y vuelve a hablar y le dice, tu único, ¿a quién amas? Y acá entramos en el conflicto. Cuando predico o enseño Génesis 22, les digo, ¿cuántos hijos tenía Abraham en este momento? Algunos conocen la historia y me dicen 2. Ahora, sin embargo, Dios dice, tu único. Y entonces pregunto, ¿Dios se equivocó al decir tu único? ¿O la Biblia está mal escrita? ¿O qué pasó?
Porque la gente sabe que para ese momento había dos. ¿Por qué Dios dice tu único? La frase, la palabra que continúa, determina todo el análisis que queremos trabajar en esta semana. Al que amas. O sea, que Dios sabía y Dios sabe cuánto nosotros amamos a cada uno de nuestros hijos. Dios sabe cuánto estamos dispuestos a hacer y dar por cada uno de nuestros hijos, ¿no es cierto? Y en la semana teníamos que analizar, teníamos que preguntarle a nuestros hijos, teníamos que ver si nosotros fuimos los más amados o no de nuestra familia, donde fuimos criados, y si de alguna manera transmitimos eso a la familia que luego formamos, en la cual quizás hoy usted es papá y en algunos casos hasta abuelos tendremos viendo este video. Nosotros ¿pudimos aprender a amar a todos por igual o venimos arrastrando temas de nuestras familias donde hemos aprendido a amar a uno por sobre los demás? Ahora tenemos otro título, otro pensamiento, diferencias que lastiman corazones, y esto tiene que ver con el resultado de nuestras acciones sobre la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos, tan pequeños, tan indefensos, tan dependientes de nosotros al nacer, están permanentemente esperando recibir de nosotros el afecto, la confirmación, la afirmación de afecto, de alguna forma esa enseñanza del amor puesta en obra, puesta en hechos. Ellos están permanentemente esperando recibir de nosotros. Hoy tenemos en nuestro hogar a Mía Sofía de 7 meses y ella permanentemente con su mirada nos busca de alguna manera queriendo, todavía no puede hablar, queriendo expresar sus necesidades, queriendo expresar esa necesidad de afecto que tiene. Y allí están nuestras acciones que van a afirmar esa confianza o que van a generar desconfianza en ellos, que van a alentar a crecer en amor, en seguridad, o que van a generar en ellos conflictos que los pueden acompañar por el resto de la vida. Las historias que tuvimos que mirar esta semana, nos preguntamos cómo habrán reaccionado los hijos frente a esto. Cuando leemos en el libro de Génesis que Isaac amaba a Esaú, nos puede surgir la pregunta, ¿amaba Isaac a Jacob de alguna manera? Creemos que sí, porque era su hijo, pero las diferencias que habían hecho, los tratos que habían hecho, los rostros, las expresiones, los tonos, nuestros hijos reciben todo eso. Ahora imaginémonos una escena, tratemos de meternos en la tienda de Isaac cuando él se comenzaba a preparar, ¿no es cierto? Voy a tratar de representarlo. Él le decía a sus hijos, vamos a ir a cazar, vamos a tener alimento para mamá, para los demás integrantes del grupo que tenemos aquí, los siervos, vamos a cazar animales y vamos a proveer para nuestra familia. Y ahí estaba Esaú, como dije, preparando sus herramientas, sus armas, quizás pequeñas, quizás no con tanto filo, porque eran pequeños, pero ese hijo estaba de alguna manera satisfaciendo, cumpliendo las expectativas, los sueños de su papá. Ahora bien, el otro le decía, no, yo prefiero no ir, yo quiero quedarme en la tienda, quiero estar acá, quiero cuidar animales, quiero acompañar a mamá para que no quede sola. Y en ese momento el texto nos dice que amaba Isaac a Esaú. Y entonces, ¿amaba también a Jacob? ¿Por qué la madre tuvo que amarlo? Y entonces, si la madre amaba a Jacob, ¿amaría también a Esaú? Algunos que conocen la historia y saben que la mentira para robar la primogenitura no nació directamente del corazón de Jacob. Recordarán que Rebeca había oído la conversación entre Isaac y Esaú respecto a una comida para la bendición final sobre su hijo. Fue Rebeca quien organizó la mentira. Fue Rebeca quien le dijo a Jacob que se vistiera para engañar a su papá. O sea, todo este plan había nacido del amor que la mamá tenía por uno de sus hijos y la crisis había iniciado en el amor que había tenido un padre solo por uno de sus hijos. Estos hijos se criaron en conflicto. Estos hijos se criaron con problemas. Y luego de esta mentira y el robo de la primogenitura, se separaron por 20 años sin verse. ¿Por qué? Porque la madre le dijo, tu hermano te quiere matar. Y era obvio, quizás entendible, no justificado para nada, pero era entendible. Le había robado todo, le había robado la primogenitura. Algunos dirán, pero Esaú no la quería, no la valoraba. De alguna forma él mostró desinterés en una etapa de su vida, pero cuando el padre le dijo, te voy a bendecir, él fue a matar los animales y a preparar ese plato especial. O sea, él quería esa bendición. Ahora, cuando el hermano se la roba por decisión de la mamá, la familia entra en una crisis total y ese padre se siente defraudado por toda la vida. No sé cómo habrá sido la relación con Rebeca. Rebeca, si es que Esaú se enteró de toda la historia, me imagino que también
habrá reaccionado muy mal con su madre. La mamá, para tratar de evitar mayores problemas, le dijo a su hijo que se vaya lejos y Jacob se fue a la tierra donde vivía Labán por 20 años. Nuestras diferencias, nuestros tratos discriminatorios hacia nuestros hijos lastiman corazones. Tenemos que trabajar para corregir eso. Pero no es solo esta historia. Algunos recordarán que también tenemos otro personaje, ¿sí? Jacob había aprendido esto en su casa, que mi papá puede amar a uno y mi mamá puede amar a otro. Ahora él, Jacob, como padre de familia, tiene 13 hijos, 12 hijos varones y una hija mujer llamada Dina. Ahora, cuando él tiene esos 13 hijos, la Biblia nos va a decir que amaba más a uno de ellos por sobre el resto. Se repite el error. ¿Quién lo había hecho primero? Abraham amando más a Isaac. Luego Isaac amando más a Esaú. Luego Jacob amando más a José. Pero uno dice, ¿pero dónde está el problema en amar a uno de tus hijos? No hay problema, varón, no hay problema, hombre de Dios, en amar a uno de tus hijos. El tema está que si ese amor no es equitativo, no es igualitario para todos, los demás lo ven, los demás lo sienten y esto lastima su corazón. ¿Qué es lo que nos va a decir el libro de Génesis sobre esta familia de Jacob? Que los otros hermanos no podían hablarle pacíficamente, no podían hablarle con amor, no podían hablarle en igualdad de condiciones, porque todos ellos fueron absolutamente conscientes de la discriminación de amor que había en esa familia. El dato bíblico más notable es la túnica, esa famosa túnica que Jacob le había regalado a José. ¿Por qué no hizo un regalo equitativo para los 13? ¿Por qué en lugar de gastar tanto dinero para uno, equiparó y trató de regalar algo más simple, pero a todos por igual? No, él dijo, yo lo amo más y se lo voy a mostrar. Y José, me imagino, recibió eso con todo el afecto y con todo el agradecimiento, lo hermoso que papá me había regalado, pero esto lo vieron los demás. En algunas reuniones donde ministro acerca de este tema, pregunto si hay hijos, hermanos presentes, y les hago la pregunta, ¿alguna vez percibieron diferencias en el trato de parte de sus padres hacia ustedes como hermanos? ¿Y sabes cuál es la respuesta que la mayoría de las veces me dan? Sí, sí. Y claro, los padres están ahí como diciendo, no puede ser, si los amamos por igual. En la casa de Jacob esto fue grosero, esto fue dañino. Los hermanos se enojaron a punto de querer matarlo. Si no fuera por Rubén, que intercedió y a través de él lo vendieron a unos comerciantes que pasaban por allí, quizás los hermanos hubieran dado muerte al propio José, y no por culpa de José, sino por los errores de Jacob. Y cerrando la semana teníamos este título en el quinto día. Aún los sacerdotes cometemos errores. Entendiendo que la Biblia nos enseña que nosotros hoy también somos reyes y sacerdotes. Usted como hombre de hogar es un sacerdote. Vamos a analizar entonces la vida de dos sacerdotes famosos, de dos hombres de Dios famosos del Antiguo Testamento. Uno de ellos es Elí, que tenía dos hijos, Ofni y Finés, y por otro lado la vida de Samuel, que también tuvo hijos. ¿Qué es lo que aprendemos de ellos? ¿Qué es lo que podemos sacar de provecho para nosotros conforme a lo que la Escritura nos va a mencionar? En el texto nos damos cuenta que Elí había descuidado algo fundamental. Elí era el sumo sacerdote y estaba ocupado en la tarea de ministerio. En ningún momento la Biblia tiene una queja con respecto a su ministerio sacerdotal. Pero sí Dios intervino en la familia de ese ministro a través de una palabra que primero le habla a él y luego se la confirma a través del joven Samuel, que Dios iba a hacer juicio sobre la casa de Elí por un problema que no había podido corregir Elí. Dice la Escritura que Dios estaba incómodo porque Elí no había estorbado, no había corregido, no había obstaculizado de alguna manera el avance hacia el mal, hacia las malas conductas que tenían sus hijos. Él era el responsable no solo de la cuestión de vida ministerial en el pueblo, sino también de su familia. Y es interesante que Dios pocas veces menciona esto en la Escritura. El juicio que va a emitir sobre la vida de Elí no tiene que ver con su ministerio como sacerdote, sino con su ministerio y tarea como padre. Entonces Dios determinó llevar adelante una disciplina muy fuerte. Algunos recordarán la historia. Ahora nos encontramos con un problema, porque Samuel, cuando fue niño, llevado conforme a la promesa que había hecho Ana, fue criado por Elí. Entonces el modelo paterno que tuvo Samuel fue el de Elí.
Él aprendió constantemente a atender las cosas del ministerio, a atender las cosas del reino, a atender los principios, podríamos decir, ministeriales. Pero, y acá estamos trabajando en la semana de familia, la palabra repetitivo. Vemos una vez más que el error que había cometido Elí de alguna forma se transmitió a la vida de Samuel. Y el texto que vamos a mirar en un momento, el texto que cierra la semana, nos va a remarcar este principio que lo analizamos en este momento. Los hijos de Samuel no anduvieron por los caminos de su padre. Dos familias sacerdotales, dos familias ministeriales cuyos hijos no caminaron en las veredas de sus padres. Pero más allá de cómo actuaron los hijos, lo que tenemos que trabajar acá es la repetición de conductas, ¿no? Esta reiteración que algunas veces encontramos. En el libro ustedes leyeron la historia de un joven casado que llegaba a su casa diciendo una frase y casi con lágrimas en sus ojos: no quiero ser igual que mi papá. Qué notable esto, ¿no es cierto? Cuando me tocó ministrar a este joven me dolió el corazón, porque también me tuve que analizar yo. Alguien me había mencionado alguna vez: estás teniendo las conductas de tu padre, y por gracia de Dios puedo decir que Dios trabajó mucho en mí para no repetir conductas de mi papá. Mi papá, un hombre que había cometido muchísimos errores, muchos ciertamente, y Dios me guardó y me libró para no cometerlos. Pero pensemos, ¿Samuel se habrá dado cuenta que estaba repitiendo las conductas de Elí? ¿O recién habrá recapacitado cuando la gente le dijo: tus hijos no están andando en tus caminos? Vamos a analizar el texto que cierra la semana para entender esta historia de Samuel. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Y los ancianos de Israel le dijeron: tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Quizás este fue un momento muy dramático para la vida de Samuel. Esto lo encontramos allí en 1 Samuel 8. La gente le dijo, la gente a la que él ministró, la gente a la que él amaba, le dijo: eres un buen hombre, pero estás viejo. Y cuando tomaste la decisión de poner a tus hijos, nosotros vimos que la conducta de tus hijos no es buena, que no andan en tus caminos. De otra forma, le estaban diciendo: lo mismo que vimos en Elí con sus hijos, hoy lo estamos viendo en tu vida con tus propios hijos. Algo tiene que cambiar. Y conocemos que a partir de allí le pidieron que estableciera un rey sobre ellos. El problema acá había sido que Samuel aprendió un modelo de vida, un modelo de paternidad equivocado, erróneo, con mal fundamento, y él lo repitió. Siempre que llegamos a esta instancia del video, me emociono porque es la oportunidad de poner por práctica, poner por obra aquello que nos están enseñando, que nos están ministrando, compartiendo. Como profesor he tratado por todos los años en el ministerio de llevar a la práctica lo que estamos analizando de la Escritura. Esta semana teníamos un desafío: reunir a nuestros hijos y preguntarles si en algún momento hemos hecho diferencias, si en algún momento ellos notaron algo de un trato diferenciado con respecto a nuestro amor hacia cada uno de ellos. Nos agradaría mucho conocer algunas de las respuestas que nos dieron nuestros hijos. Si alguno de ustedes decide compartirlo, bienvenida sea esa historia. Al final de cada semana tenemos como estos grafitis, estas frases célebres que nos pueden haber dejado. Son frases que imaginamos, ¿no es cierto? No están en la Escritura. Como escritor muchas veces me tomo esa libertad de pensar o de imaginar reacciones, situaciones. Y pensamos en el eje familia, sería algo así, comenzaría de esta manera: una buena familia puede lograrse reconociendo los errores de nuestros padres para no repetirlos. Entonces, ¿podemos reconocerlos? ¿Tenemos la madurez para ver qué hicieron de bueno nuestros padres, para tratar de imitarlos, y cuáles son las conductas que dañaron a la familia de cualquier manera, en lo financiero, en lo espiritual, en lo familiar, en lo disciplinario, en lo emocional? ¿Podemos reconocer sus errores? Si tenemos esa madurez, estamos ya en un buen camino, porque podemos determinar no repetirlos, no reiterarlos. ¿Y quién nos enseña esto? Isaac, un patriarca de Israel. Aquí tenemos, como al final de cada video, el eje temático de familia, donde podemos conocer todos los hombres que vamos a incluir a lo largo de las 40 semanas. El primero de ellos es Isaac, reiterando errores. La palabra clave: repetitivo. Otros personajes que vamos a conocer y estudiar son José, Efraín, Otoniel, Elí, David y Oseas. Con el paso de las semanas podremos ir completando este cuadro para tener de forma gráfica todos los contenidos.